Ya los saludo nuevamente. Lo que vamos a ver hoy día es algunas señales que tienen estos sistemas en el infrarrojo y los grupos funcionales y cómo son su forma más o menos en el infrarrojo. Lo que tengo que decirles igual es que si bien uno puede estimar más o menos cuál es la forma en la que tienen estas estructuras, cada molécula tiene su espectro propio. Lo que nosotros podemos identificar en el infrarrojo es más o menos esa como tendencia donde debiesen aparecer las señales. Eso es como lo primero que hay que tener en cuenta. Pueden ser parecidos, pero las señales más o menos son las mismas. Acá tengo un espectro infrarrojo, donde aparece más o menos dónde están las vibraciones, que son en el plano, ¿cachai? Que son las zonas de las huellas dactilares que hay que ir estudiando de a poco, pero las más importantes son las que tenemos carbono doble enlace carbono, carbono doble enlace oxígeno, que esa es la más importante, con nitrógeno igual, carbono triple enlace, ya sea con carbono o con nitrógeno, y después tenemos estas que están acá, que son las que son con el hidrógeno. Lógicamente por dentro también hay otro tipo de estructuras, pero son más o menos las conocidas. En el caso del triple enlace, en la guía aparecieron algunas señales que son activas y otras que son inactivas en el infrarrojo. Creo que no está dentro de la presentación. Pero lo importante que tenemos que considerar acá es que cuando se genere la vibración, tiene que haber un cambio en el momento dipolar. Si no hay cambio en el momento dipolar, la señal no se aprecia en el infrarrojo. Eso es lo que tienen que tener claro. ¿A qué me refiero? Voy a tomar el triple enlace como ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar carbono, triple enlace, carbono, hidrógeno. Por ejemplo, ese. Ese que está ahí es la vibración carbono-hidrógeno, sí la van a ver en el infrarrojo, porque hay cambio en el momento dipolar, pero la señal carbono, triple enlace carbono, es inactiva, no se ve. ¿Por qué? Porque como la señal vibra en el mismo plano y los dos planos son iguales, en realidad el momento dipolar ya es cero. Entonces, ustedes no deberían observar esta señal que está acá. ¿Cómo la podría observar? Por ejemplo, si le colocase un grupo diferente. Por ejemplo, acá un metilo. Al colocar ese metilo acá, lo que haría es que observaría la señal carbono enlace sencillo, pero la señal carbono triple enlace carbono sí la vería porque en un sector es un carbono con un hidrógeno y el otro sector es un carbono con un grupo metilo. Eso es principalmente. Entonces, para que una señal ustedes la puedan observar en el infrarrojo, tiene que sí o sí tener cambio en el momento dipolar. Si no hay cambio, no se ve. Entonces vamos con otro sistema y vamos a ir viendo diferentes tipos de vibraciones en el IR. Tenemos los que denominamos carbono enlace sencillo SP3, carbono SP2 y carbono SP, o la vibración SP3, SP y SP3. Las señales donde aparecen las señales carbono-hidrógeno de este tipo de grupos, usualmente para carbonos sencillos, bajo los 3000 centímetros la menos 1. Para carbonos con enlace SP2, entre 3000 y 3100. Y para carbono, enlace carbono-hidrógeno, 3300 hacia arriba aproximadamente. ¿Ya? Eso es más o menos la idea. ¿Por qué supuestamente tiene que aumentar la energía? ¿Ya? Lógicamente porque tenemos acá enlaces que son más cortos y enlaces que son más largos. Y aparte ahí dice acá por qué aumenta el número de onda pasar de enlace simple a enlace doble. Al aumentar la fuerza del enlace, este enlace es más fuerte. ¿Ya? Aumenta el valor de la constante de fuerza, de la regla o la ley de Hooke. Entonces, como esa constante de fuerza es más alta, usualmente requieres más energías para hacer el proceso de vibración. Ese es el contexto, como la respuesta. Aparte de eso, ya que vimos los tipos de carbono, aprovechando que estamos viendo esos tipos de sistemas, tenemos acá disculpen, los compuestos aromáticos. Dentro de la guía que la subí aparecían también algunos compuestos aromáticos, y esos compuestos aromáticos pueden señales o pueden ser monosustituidos, quiere decir que solamente tienen una sustitución en el benceno, y sus señales son más o menos acá, entre 700 y 800. Esta son la sección de las huellas dactilares, por si acaso. Después tenemos los disustituidos. Después tenemos metasustituidos. Tenemos dos señales igual acá. Y después tenemos para sustituido, tenemos una sola señal. Aquí hay que tener todo ojo, porque esto tiene que ver netamente con la simetría. Si nosotros observamos el compuesto que está monosustituido, el monosustituido tiene algunas simetrías. Por ejemplo, acá está el LR. Podemos observar lo siguiente, que tenemos este hidrógeno,
es simétrico con este hidrógeno. Si nosotros hacemos un plano de simetría acá, este hidrógeno que está acá también es simétrico con el hidrógeno que está acá. Pero el hidrógeno que está acá abajito solito no es simétrico con ninguno de los otros que está allá. Entonces deberíamos observar por lo menos un set de señales correspondiente para estos hidrógenos que están acá y una señal individual usualmente para este hidrógeno que está aquí. Eso también se ve mucho en resonancia magnética, ¿ya? De hecho, ahí se ve bien. El que está ortosustituido, ahí es mucho más fácil de ver que solamente va a tener una única señal, porque tenemos las sustituciones acá y podemos observar que el hidrógeno que está aquí con respecto al hidrógeno que está acá, el que está aquí con respecto al que están acá, es simétrico. Si nosotros hacemos una especie como de plano de simetría acá, un plano de simetría, podemos observar que ese hidrógeno que va a estar acá se refleja aquí y el hidrógeno de acá también se refleja. Entonces es simétrico, por eso que solamente tiene una sola vibración. Recuerda que estas vibraciones son carbono con hidrógeno, pero es en esta zona de las huellas dactilares. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Son estas que están acá. Disculpe, carbono, 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 disculpe. ¿Ya? Pero es más o menos el mismo contexto, ¿ya? Porque es simétrico, son iguales, son iguales. Y después en el meta sustituido que tenemos acá, tenemos que este que está acá, este carbono con hidrógeno que están aquí, no es simétrico con ninguno, al igual que este carbono con hidrógeno que está acá, no es simétrico con ninguno. Y después tenemos este carbono hidrógeno que está aquí y este carbono hidrógeno que es simétrico entre sí. Entonces por eso que observamos dos señales. Y en el caso de la parasustitución es lo mismo. Este sector de la molécula es simétrico con el sector de la molécula. Una sola señal. Entonces, ese es más o menos el contexto, ¿ya? Recién dije carbono e hidrógenos por si acaso, pero a lo que me estoy refiriendo es con respecto a la simetría. Este carbono es simétrico con ese con ese. Por eso tienen un set de señales más o menos parecidas. Entonces tenemos las tensiones de enlace sobre 3300, o sea, sobre 3000 centímetros al menudo, disculpen, porque son de tipo SP2. Y las tensiones carbono doble enlace carbono, tenemos ahí las que aparecen a 1600 más o menos, que corresponden a, de las dejé, a estas que están aquí, 1600. Y después estamos viendo las que son con las tensiones, ¿ya? Que son los monosustituidos, disustituidos, de repente, generalmente están en la zona de las huellas dactilares. Eso es más o menos el contexto. Después vamos a ver otras señales que son más fáciles de ver, porque estas, si bien se ven que están ahí entre 800 y 900, como que cuesta todavía uno darse cuenta cómo son las señales. Ya, lo que vamos a ver ahora, en general, esto es lo importante. Por eso es que no hay reglas específicas para interpretar un espectro infrarrojo. O sea, por más que yo les muestre espectros, conversemos de espectro, hablemos de espectro, no es la verdad absoluta, porque cada molécula se comporta diferente en el espectro infrarrojo, ya sea por la técnica que se están utilizando, por la forma en que se esté midiendo el infrarrojo, y aparte también por la, ¿cómo decirlo? Sin equivocarme, por el entorno de la molécula. Hay moléculas que son, como les decía, se comportan como un todo. Por ejemplo, está el sistema, tiene ciertas interacciones entre sí y puede interaccionar diferentemente con un solvente o un grupo. En realidad, lo que estoy intentando decir es que todas se comportan diferentes. Entonces, las reglas en sí no son 100% válidas, sino que es una acumulación de información que nos ayuda a interpretar un espectro de infrarrojo. Entonces, lo ideal acá es que el espectro debe estar adecuadamente resuelto. La idea es encontrar alguna señal que calce con las tablas que nosotros vamos a ver y más o menos calce con la estructura de la molécula. Y lo otro importante es que el compuesto tiene que estar puro. Y si no está puro, vamos a ver señales también de las impurezas. Y ese es un problema. ¿A qué me refiero con las impurezas? Mira, de hecho vamos a hacer pensemos en una reacción cualquiera. Imaginemos que estoy haciendo mi sistema o mi síntesis de laboratorio y tengo, por ejemplo, ahí el benzaldehído. Tengo el benzaldehído, le hago el espectro infrarrojo, obtengo el espectro infrarrojo del benzaldehído porque tengo la señal del carbonilo, la tensión, tengo la vibración del carbono hidrógeno del carbonilo y tengo las vibraciones que tiene el benceno monosustituido. Impecable.
Después de este sistema hago la reacción con cianuro y lo dimerizo. La típica reacción de condensación del bencil. Entonces tengo acá la benzoína. Este era el benzaldehído. Entonces ahora la benzoína, hago el espectro infrarrojo y si no está pura, voy a observar las vibraciones del benzaldehído. Entonces hay que tener cuidado, por eso hay que hacer unos procesos de cristalización, de purificación, de recristalización y de secado. ¿Cómo se secan estas cosas? Usualmente se usan estufas de secado al vacío. Significa que metas tu muestra en la estufa, prende la bomba de vacío, lo sellas y lo dejas ahí un par de horas, generalmente a baja temperatura, pero con poca presión interna, entonces para que el solvente se expulse. O lo metes al rotavapor también para que te ayude. Entonces ahora las señales cambian. Observo señales de carbonilo, observo señales de carbono con hidrógeno, también tengo que observar señales de puentes de hidrógeno y las señales de los compuestos aromáticos se tienen que ver aumentadas porque ahora son dos. ¿Ya? Y después digo, ya, hago mi tercer paso de reacción, ya hago la oxidación, puede ser con ácido nítrico, ¿ya? Y tendría ya mi segundo proceso. Oxidamos el alcohol. Entonces hago la oxidación y sinteticé el bencil. Entonces ahora tengo otro proceso, otro sistema que si no está correctamente puro voy a seguir observando el puente de hidrógeno del OH. Entonces tengo que hacer la reacción, hay que hacer la purificación y aquí deberían minimizarse las señales porque voy a observar solamente la señal de vibración del carbonilo. Aprovechando que estos dos son compuestos que son más o menos conocidos, lo más probable es que estén en internet. Así que vamos a ver si lo encuentro. Bencil. No, bencil. No recuerdo si es benzoína y spectrum. Alfa-benzoína. Mira, justamente aquí está lo que le explicaba. Voy a grabar por si se me pega el PowerPoint. De hecho, he tenido bastantes problemas con esta versión del PowerPoint que se me ha estado siempre como que se me pega. Mira, acá tengo el espectro de infrarrojo de S, de la benzoína. Vamos a ver si encuentro el del bencil. Incluso, mira, este está más bonito porque te muestra más o menos las señales. Lo voy a copiar, este me gustó más. Más que este. Me fijan todas las señales que uno debería observar. Eso es originalmente lo que quería hacer con ustedes en el laboratorio. Pero bueno, la pandemia no nos dejó. Y no recuerdo cómo se escribe el bencil en inglés. A ver si es con bencil. Y con PH parece, ¿no? Es que pasa que uno es con C y el otro es con Z. Es que con C es uno y con Z es otro. Ah, ya, sí, sí. Entonces era con Z. Y a ver, Spectrum. Acá está bien. Usualmente esta reacción está súper pensada para los alumnos de orgánico porque es súper fácil de hacer y es bien característica su cambio de señales en infrarrojo. Entonces, de hecho, lo más probable es que estos espectros son de alguna guía de laboratorio, que esté más o menos para verlo. Entonces, mira, si te fijamos acá, hagamos análisis correcto. Hicimos nuestra reacción, o incluso podemos hacer el hierro del benzaldehído. Este benzaldehído es líquido. Hacemos la reacción con cianuro, dimerización, obtenemos la benzoína que es sólida. Usualmente es un sólido medio, no sé, medio color crema, si lo digo algún bien. No es blanco en sí, pero un sólido. Hago el espectro y tengo que observar todas las señales correspondientes. Tengo que observar señales correspondientes al grupo carbonilo, que son las que observamos acá a 1664. Tengo que observar señales más o menos carbono con oxígeno, que usualmente son algunas de estas de acá. Después tenemos que observar las tensiones. Como esta tiene una tensión que está chiquitita y que no se alcanza a ver, que está inferior a los 3000 centímetros la menos 1. Y esa señal inferior corresponde al único hidrógeno que está aquí, que es el único hidrógeno sp3. ¿Ya? Ahí está solito.
y después tiene que observarse una gran cantidad de señales que son sobre los 3000 nanómetros, o sea, 3000 centímetros a lo menos, disculpen, y eso corresponde a todos los hidrógenos que son sp2, que son los del benceno. Y aparte, tiene que ser una señal ancha, gigante, porque tiene un OH, y los OH forman puentes de hidrógeno, que es todo este cocho de señales que están acá. ¿Ya? Se fijan, no es tan limpia como el otro. Y eso es por el puente de hidrógeno, que también lo tenemos que ver más adelante. Hacemos la reacción de oxidación, hacemos todo, lo purificamos, lo cristalizamos y medimos el IR. Observamos qué cosa. Dentro de nuestro sistema empezamos a observar que ya cambia nuestra disposición de señales, porque ya se mantienen los 1600 y tanto. Acá cambia un poquito porque es 1646 frente a 1664, que es más o menos lo mismo. Pero tenemos que observar que ahora los entornos de los carbonilos son un poquito diferentes. No son carbonilos aislados, sino que están los dos como asociados. ¿Ya? Están intensas. Se tiene que perder la señal de, si no me equivoco, una de estas, parece que es esa. Pero una de las señales del carbono enlace sencillo oxígeno se tiene que perder. Hay que ver la tablita donde específicamente aparece, pero esa se tiene que desaparecer. Y la que también desaparece es la de la señal carbono-hidrógeno sp3, que es la que está inferior a los 3000 centímetros a la menos. No hay ninguna, ¿ya? Porque este ya es 3050, es sp2. Entonces, ese de ahí es carbono-hidrógeno sp2 y se refiere a que son los hidrógenos que están presentes dentro del anillo aromático, ¿ya? Y aparte se pierde la señal ancha que se observa sobre los 3500 nanómetros, que usualmente son o corresponden generalmente al puente de hidrógeno. No está. Entonces observamos que tenemos dos espectros diferentes para una reacción en particular. Entonces nos permite más o menos hacer esa identificación. Yo por lo menos el infrarrojo lo veo de ese punto de vista. No es una técnica que me permita caracterizar extrínsecamente una molécula, o sea que yo con infrarrojo estoy listo, sino que me da información. Entonces la información que observo ya, hago la reacción, miro el espectro infrarrojo, los comparo, observo diferencias y que se perdió el puente de hidrógeno. ¿Por qué se perdió el puente de hidrógeno? Ah, porque se oxidó bien. Entonces generalmente ya continuaste con tu sistema. Voy a ver si encuentro la otra reacción, que era la tercera. Es fenilinoxina y el espectro. Vamos a ver si aparece. No sé si buscar esta cosa. El siguiente paso es que esta no dio una. Este es. Este que está acá es esa estructura. Esa. Que donde los carbonilos se intercambian por un grupo funcional. Esa es como era todo el proceso de síntesis. Y esta que está acá es el espectro de esa oxima. Entonces me vengo para acá. Ya tenemos todo nuestro contexto. Y el paso 3, originalmente en nuestra síntesis, es hacer una reacción con hidroxilamina y cambiamos los OH por oximas. Lo voy a poner así porque no me interesan los isómeros. Recuerden que estos son isómeros cis-cis, trans-trans y trans-cis. Así que lo coloco así como que cualquiera posibilidad, ¿ya? Porque los OH puede estar hacia la izquierda o hacia la derecha en ambos lados. Entonces puede estar o hacia afuera, los dos hacia adentro, o uno hacia afuera y el otro hacia adentro. Por eso que los coloco así. Entonces acá si nosotros observamos el cambio, podemos ver que ya el espectro también vuelve a ser diferente. Entonces lo voy a poner acá arriba para tapar el mensal de ellos, que no da mucha información en este rato. Pero que observamos que, por ejemplo, ya vuelve a aparecer el puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque incluimos grupos OH. También, ¿qué más? La señal del grupo carbonilo se pierde, ¿ya? Porque ya no está la extensión carbono doble enlace oxígeno, sino que es una carbono doble enlace nitrógeno, que está acá. Y esa también no es tan intensa como la del carbonilo, por eso se pierde. Y después ya lógicamente quedan todas las otras señales que corresponden, porque son las tensiones nitrógeno-oxígeno y las vibraciones usualmente oxígeno-hidrógeno, pero esas generalmente hay que verlas en la tabla, ¿ya? Pero importante que observamos que pasamos de un espectro a espectros diferentes, ¿ya? Y esa señal que está ahí chiquitita, carbono, hidrógeno, sp2. Y se parece ese puente de hidrógeno más o menos a toda esta cantidad de señales que tiene el otro. Entonces eso más o menos como yo por lo menos veo cómo se usa el infrarrojo. O sea, el infrarrojo te ayuda generalmente a hacer
reacciones de rutina. Haces tus reacciones y vas viendo más o menos algunos cambios de algún grupo en particular. Entonces, eso nosotros, los perros que yo lo mido generalmente en alimentos, ellos tienen un IR, un FTIR chiquitito. Entonces, usualmente cuando hago alguna reacción, pido un rato el acceso al equipo y me dejan medir un IR y más o menos calzan con las señales que espero y sigo con el proceso. Porque el proceso que debería hacer también es medir una resonancia magnética. Y en resonancia generalmente uno se demora bastante en hacer el proceso. Pero eso ya es para otro, cuando veamos esa materia. Entonces, esa es la idea. Si se fijan, son espectros, voy a volver a esta cuestión para preguntar, son espectros complejos, difíciles de resolver, y lo importante es tratar de encontrar alguna señal que sea calce más o menos con las tablas, que las tablas me dan más o menos información donde probablemente aparecen las vibraciones de ciertos grupos. Si eso funciona, estamos bien y seguimos avanzando con los procesos de síntesis. Pero parece que conoce la teoría. Entonces dice acá, el espectro infrarrojo debe interpretarse a partir de una comparación empírica de espectros. O sea que alguien tiene que haber medido muchos espectros de diferentes tipos o grupos funcionales y observa esos cambios. ¿Ya? Y ahí tú después vas viendo desde moléculas más simples, la va llevando a moléculas más complejas y así sucesivamente. Si no, se hace muy difícil. Entonces acá vamos ahora a ver espectros de compuestos hasta el final. Son, no sé, 20 diapos de espectro de grupos diferentes. Entonces lo que tenemos acá es más o menos enlaces simples, todos sp3, ¿ya? Carbono sp3. Tenemos acá la estructura del octano. Entonces este es un espectro que está así súper bonito porque está todo con tramitancia de 100 y observamos las que nos interesan con tramitancia de ahí serán 10 o 5. Entonces significa que absorbe mucho. Entonces lo que estamos aquí separado en rojito correspondería a esta señal que está acá y en azul a la otra señal que corresponde. Los enlaces o las vibraciones que tenemos acá usualmente son las vibraciones que son de carbono-carbono en este sector de aquí, carbono-carbono, y en este sector que son las carbonos-hidrógeno. ¿Pero qué carbono-hidrógeno estamos pensando? Carbono-hidrógeno de tipo sp3. Y dentro del carbono-hidrógeno sp3 tenemos de dos tipos. Lo que son carbonos, o sea, hidrógenos primarios, y tenemos ahí metidos acá adentro de la molécula de hidrógenos secundarios. Entonces observamos una gran cantidad de señales que corresponden lógicamente a ese tipo de hidrógeno, de carbonos primarios y de carbonos secundarios, pero siguen siendo todos de tipo sp3. Entonces también observamos que estas que estaban acá que les comentaba son los enlaces CH2CH2 y CH2CH3, que serían todos estos entornos que están acá. Esos de acá, todos esos son de ese tipo. Y estos que están acá al final, uno debería observarlo más o menos entre 1360 y 1390 aproximadamente. No van a salir en ese valor específico, pero más o menos es la zona. Y lógicamente carbono sp3 entre 2800 y 3000 porque están incorporados todos, los que son hidrógenos primarios, hidrógenos secundarios y hidrógenos ternarios. ¿Ya? Eso es lo importante. Pero esa es una señal súper sencillita y observamos que a partir de esa molécula ya tenemos este tipo de señales. Y con esa volvemos a la molécula que estaba comentando recién y observamos que hay una vibración y esa vibración corresponde a un carbono con hidrógeno de tipo sp3, que sería este hidrógeno que está acá. ¿Ya? Si no conociera la teoría, no tendría idea que ese hombrito pequeñito que está ahí sería deshidrógeno. Entonces estamos hasta ahí. Esos son los alcanos, son los más sencillitos de mirar en el infrarrojo, porque tienen muy poquitas señales. Acá tenemos otro alcano, pero ya está más sustituido. Esto lo busqué de otro texto, de otro libro. Hablando del libro, yo tengo los que son en inglés, y eso ahí voy sacando los monos, si se han dado cuenta se me van metiendo algunas cositas. ¿Ya? Entonces acá tengo vibraciones que son carbono-carbono, pero son carbonos de este tipo, con triple enlace y doble enlace, son generalmente estos que están acá. ¿Ya? Ahí te dicen más o menos los tipos de grupo y los solapamientos que uno debería observar, más o menos aquí arriba. Dice que en el 224 trimetilpentano tenemos las vibraciones o los tiramientos que son carbono-hidrógeno. Usualmente hay sobrelapamientos generalmente de dobletes del terbutilo y del isopropilo, generalmente entre 1400 y 1340, que corresponden a lo que habíamos visto recién. Si nosotros nos vamos acá atrásito, corresponden a estas vibraciones que están acá, que son carbono, carbono CH2, carbono, carbono CH3
¿ya? Y dentro de esa estructura de los isopropilos también tenemos estas vibraciones que son carbono e hidrógeno, CH3, o carbono, CH3. Este sería del terbutilo y este sería del isopropilo. ¿A qué me refiero? A esta vibración, o a esta vibración, o incluso a la que está hacia el lado, a esa vibración que está ahí. ¿Ya? Como es simétrico, hay que ver cuál de los dos es, pero están solapadas allá adentro. Son muchas. Y después después tenemos las vibraciones que están de los sp3, carbono sp3. Y acá tenemos diferentes tipos de carbono o de hidrógeno. Tenemos vibraciones que son de hidrógenos primarios, que son esos que están acá, de hidrógenos que tenemos acá secundarios, ¿ya? Esos son secundarios. Y después tenemos acá un carbono hidrógeno que es ternario. Vibraciones diferentes. Teníamos que observar 3 vibraciones en el infrarrojo. Eso debería calzar para el primario, secundario y terciario. El terciario lo dejé acá, por aquí, porque lógicamente tiene también diferencias de las. Hay que mirar la tablita en todo caso. Esa es más o menos la idea. Ya, vamos ahora con los alquenos. El alqueno, a diferencia del alcano, tiene ese doble enlace y tiene que aparecer en el infrarrojo la vibración carbono, doble enlace carbono, que está marcada aquí con amarillo, ya en la diapositiva. Aparte de eso, tiene otro tipo de inconveniente. Hay que ver si el alqueno es terminal, cuando yo refiero a terminal, bueno, como está aquí, dibujado en la estructura, y aparte si es alqueno, tiene solo hidrógenos, tiene una sustitución, tiene 2 sustituciones, y tiene sustitución en cis, en trans o es tetra sustituido. Entonces tiene hartos cambios, ¿ya? Esos cambios dependen lógicamente del alqueno y hay que ver las tablas. De hecho, si nosotros revisamos la Moodle, yo le subí unas tablitas, no sé si tuvieron la ocasión de mirarlas por lo menos. No encontré una tabla más bonita que esa, ¿ya? Que es la de. Este es del Scoop Holder, si no me equivoco, porque no es el Scoop West. Esta tablita de infrarrojo. Y en esta tablita, vamos a aprovechar de girarla y agrandarla lo más que se pueda. Tenemos las vibraciones para los alquenos. A mí me encanta esta tabla porque está hecha a mano y está en el libro. Entonces, alguien se dio el trabajo, imagínense, hacer esto a mano y con todo el cariño posible. Hay una versión de esta, yo estoy 100% seguro que es la versión que está en la biblioteca, y esta tablita la tiene ya digitalizada. Y está súper bonita. Y es el Scoop Holder, no es el Scoop West, es Scoop Holder, ¿ya? En la sección de efectografía infrarroja uno ve y aparece esta tablita. Entonces tenemos acá el alqueno, y si observamos el alqueno está el vinilo. Cuando digo de vinilo significa que es un carbono, ahí está el vinilo, es un carbono hidrógeno, doble enlace, carbono, 2 hidrógenos, ese grupito. Y esa vibración, tenemos su vibración y su armónico, que está acá. Entonces tenemos su vibración y un armónico. Después tenemos cuando es carbono doble enlace, está al medio, ¿ya? Y puede estar en cis o en trans. Y en cis o trans, si bien ambas tienen una sola señal, porque es simétrico, y más o menos lo que uno debe observar. Después tenemos señales, cuando tenemos el doble enlace, tenemos 2 hidrógenos, pero la sustitución está en un único carbono. Un único carbono, y tenemos ahí 2 señales, ¿ya? Porque esta molécula ya es diferente, entonces cambia el momento dipolar 2 veces, ¿ya? Y después tenemos cuando tenemos trisustituido, y nos queda un solo hidrógeno. Y observamos lógicamente otra señal. Entonces ahí uno va jugando más o menos con las señales. Por eso que los alquenos depende un poquito. Si están al final, si están monosustituidos, disustituidos, si esa disustitución es en cis o en trans, o si está tetrasustituido. Tiene todo un juego acá. Entonces tenemos acá que los alquenos en general tienen estiramientos aproximadamente entre 1620 y 1680. A mí siempre se me confunden estas cosas porque usualmente cerca de 1700 están todos los que tienen doble enlace. Carbono oxígeno, carbono carbono y carbono nitrógeno. Lo importante es que la vibración es menos intensa que la del carbonilo. Y lo otro, que a medida que aumenta la sustitución, la vibración tiene que ir disminuyendo, porque cuesta más ver ese cambio en el momento dipolar. Y después tenemos el estiramiento del grupo vinilo. El vinilo es cuando está terminal.
Y tenemos el grupo, el vinilo en realidad que está dibujado ahí. Esto es el vinilo. Eso. Que es carbono, dos hidrógenos, doble enlace, carbono, hidrógeno. Y un solo R. Ese es el vinil. Y el vinil tiene su propio estiramiento, más o menos entre 3000 y 3100, que corresponde a esa señal que está acá, que son los hidrógenos, carbonos de tipo sp2, que es lo que está aquí. Entonces, como decimos acá, a diferencia del alcano y el alqueno, el carbono CH es importante porque esa banda geométrica está más hacia, o sea, está sobre los 3000 centímetros a menos 1, a diferencia del carbono sp3, que está bajo los 3000 centímetros a menos 1. ¿Por qué cuesta más? Porque la fuerza de enlace es diferente. Le queda más energía para hacer la vibración. Alquenos, alquinos. Ya, después nos vemos a los alquinos. Los alquinos hay que tener cuidado. ¿A qué me refiero? Los alquinos generalmente que son pueden ser terminales o pueden estar dentro de la cadena, y si está dentro de la cadena hay que tener cuidado si tienen los dos R son iguales o son diferentes. ¿Por qué? Porque usualmente dice acá para alquinos internos la señal carbono triple carbono usualmente no aparece esta banda que está aquí, que es una banda como intensa más o menos de la vibración carbono triple enlace carbono. Aparece esa banda porque cambia en el momento dipolar, ¿no? Así que si no aparece y te está diciendo el ejercicio que tiene un triple enlace, pueden ustedes asumir que puede estar al centro o puede ser de una forma más o menos simétrica que no modifique ese momento dipolar. Y lógicamente tenemos la señal que es más importante todavía para lo que son con carbono hidrógeno triple enlace o carbono hidrógeno sp, que está muy, muy, muy por encima de los 3100 nanómetros. 3100 centímetros a menos 1, ¿ya? Que es ese sistema que está acá. Entonces dice el estiramiento, carbono triple carbono, ocurre más o menos acá, y la fuerza depende de la simetría o la asimetría del enlace. Me gusta más la palabra simetría más que asimetría. Entonces, si la molécula es simétrica, F por la señal porque no aparece. Ese es como el contexto. No hay más que decir porque eso hay que ver aspectos de estas cosas, ver ejercicios, ver las moléculas y tratar de encontrar estas señales. Si volvemos a la tabla y volvemos a los alquinos, alquino que estamos acá, aparecen las señales de estiramiento carbono triple carbono, pero depende si es simétrico o es asimétrico. Si es simétrico, estas bandas ya nos aparecen y hay que fijarse en las otras. Igual hay que tener suspicacia con el no parece o parece, porque en realidad lo que está ocurriendo es que la vibración no es importante en el infrarrojo, entonces no absorbe tanto. Hay una señal leve, pero no es tan intensa como si hubiese cambio del momento dipolar. Y mientras más es el cambio en el momento dipolar, más intensa es la banda. Ese es el contexto. Entonces tenemos ahí los alcanos, los alquenos y los alquinos. Vamos con los aromáticos, que va en nuestro orden. Los aromáticos tienen varias bandas que son importantes. Lógicamente las bandas importantes son todas las que están sobre los 3000 centímetros menos 1, porque son las bandas carbono, hidrógeno, sp2 del anillo. Y la forma más o menos de la banda depende si es simétrica o no es simétrica la molécula. Eso es con este contexto. Después tenemos las vibraciones que son carbono, doble enlace carbono, que son las que están marcadas ahí en amarillo. Y usualmente rondan los 1500 centímetros a menos 1, igual que todos los carbono, doble enlace carbono. La intensidad es variable, lógicamente, porque depende del tipo de grupo. Y aparte, hay que considerar si está mono sustituido o disustituido. Así está justo en la siguiente diapo. Esta banda que está acá es porque está mono sustituido. Recuerden que si nos vamos a las bandas de por aquí, así las colocamos, que son estas están en 800, disculpe, están más atrás todavía. A ver si aparecen aquí. Bueno, no sé, serían esas dos que están acá más o menos. Pero otra banda que es importante de este sistema es esta chiquitita que está acá. Esta yo siento que es más importante, que está entre los 1600 más o menos y los 2000. Y si observamos, tenemos un set de señales, y ese set de señales es identificatorio cuando tenemos grupos o sustituyentes del benceno. La forma de ese set de bandas cambia si es mono sustituido o disustituido,
y dependiendo del orden de la sustitución, aparte de la zona de las huellas dactilares. Entonces, si nos observamos esa señal que está acá, nos vamos a la siguiente diapositiva, observamos que para una monosustitución, usualmente tenemos entre 1600 y 2000, 1, 2, 3, 4 señales. Que serían, lógicamente, las vibraciones que están intrínsecas acá. 4 señales. Cuando está disustituido, pero en orto, se modifica un poco este grupo. Pasamos a hacer señales un poquito más irregulares. 3, 4. ¿Ya? Cuando está disustituido en meta, observamos que tenemos 3 señales y esas 3 señales son más o menos iguales en intensidad. ¿Ya? Y si está parasustituido, ¿ya? Observamos una señal intensa y una señal más débil. ¿Ya? Eso es lógicamente por el cambio en la simetría. Entonces, si la región entre 1600 y 2000 centímetros dice está libre de interferencia, o sea, a qué se refiere que no hay otros grupos que estén superpuestos en esa sección, ¿ya? Hay frecuencias generalmente de estiramiento. O sea, disculpen, no dije bien. En esta zona usualmente aparecen los carbonos doble enlaces oxígenos. Así que, por ejemplo, tiene ese sistema. Y esas son muy intensas y van a hacer desaparecer estas señales por la intensidad, ¿ya? O la van a solapar. Entonces, cuando está libre de eso, nosotros deberíamos observar estas señales. Esas señales se denominan, como dice acá, sobretono. Significa que es una señal armónica. Hay una vibración y resuena en otra longitud de onda que está haciendo sonar una flauta a mi hijo el Martín, como de sonido de tren, que le encantan los trenes. Y se observa ese patrón. Veamos si encontramos algunos espectros con eso. No sé si los coloqué acá. No, aquí nos vamos a los sistemas insaturados. Vamos a buscar acá el tolueno y los silenos. Que deben estar todos los sistemas. Tolueno y R espectro. Para ir viendo más o menos si aparece. Imagen. Tolueno. ¿Qué tiene el tolueno ahí al medio? ¿Qué tiene el tolueno ahí? ¿Y qué tiene el tolueno acá? ¿Se fijan? Está re bonita, así que me voy a robar esta imagen de acá. Y vamos a insertar un par de diapositivas para que las vean. Aquí está el tolueno. Parece que esta está más arriba en todo caso, en una de las diapos que puse. Pero el tolueno acá está impecable. Este está re bonito porque tiene los tiramientos carbono-carbono, que corresponden a los que están aquí. Después las vibraciones que son carbono SP3, bajo los 3000 centímetros a menos 1. Carbono SP2, son los de los aromáticos. Usualmente tenemos este set de señales. Acá aparecen 3 porque está más bonito, que corresponde lógicamente a la simetría 1, 2 y 3. ¿Ya? Recuerden que este es simétrico con este, ese es simétrico con ese, y este está aislado. Y tenemos el sobretono. ¿Ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, corresponde a los 1, 2, 3 y 4 más o menos en esa señal. Uno dice, está mono sustituido. Vemos si encontramos el sileno. Vamos a irlo. Silene. Como que el Google te escucha en todo el sistema. A ver si encuentro uno más bonito. Mira, acá están los 3. Es el para, es el meta. Voy a ver este. Incluso ahí hay un problema que te preguntan por los silenes para ver si es el orto, meta o el para. Incluso, mira, veámonos este, porque están los 3. Está súper fácil de hacer. Entonces acá, vamos a guardar eso y dice acá, considere los 3 espectros infrarrojos que están inferior para los 3 isómeros del sileno, que es el orto, meta y el para. Y lógicamente hay que identificar la estructura de a cuál corresponde. Entonces, lo importante acá es solamente fijarse en una sola sección del infrarrojo. Ya que esa con esa, en teoría son exactamente iguales. Se modifican algunas secciones porque cambia la simetría de la molécula.
Pero donde tenemos que fijarnos es aquí. Solamente aquí, en esa sección. Entonces, por ejemplo, este es el más fácil de todo porque fíjate que es una señal intensa y una señal pequeña. Si nos vamos a los señales de acá, una señal intensa y una señal pequeña, que correspondería lógicamente a la parasustitución. Entonces, ese que está ahí, estoy súper seguro que es el parasileno. El parasileno es el dimedilbenceno en las posiciones que corresponden acá. Ahora tenemos esa señal y la vamos a comparar con las que tenemos acá de nuestro sistema. Me voy a llevar esta para allá. Incluso me lo voy a llevar así mejor. Espero que ojalá lo puedan ver más o menos bien. Entonces, el de arribita, ese de ahí, y el de acá, ¿a cuál de los correspondería? Por ejemplo, el de más arriba, ¿cuál es el orto o el meta? El de abajo seguro que es para. Vemos acá en el que dicen en el chat. Por ejemplo, el primero es O o M. Solamente fíjense en ese sector de acá. Perfecto. Ahí eligieron bien. Rodrigo lo dijo perfecto. ¿Por qué? Porque si se fijan, si bien no es tan bonita la señal, es como la menos simétrica. Porque tenemos, en el caso del para, es una señal intensa y una señal pequeñita. Entonces, inmediatamente uno pillas al tiro que es el para. En la señal que es en meta, usualmente son tres señales que tienen más o menos la misma intensidad. No son exactamente iguales, pero tienen la intensidad más o menos parecida. En cambio, la anterior es como una gran cantidad de señales que no tienen mucha lógica. Entonces tenemos todo este grupo de señales corresponde directamente a la sustitución en orto. Entonces la que está arribita es directamente la ortosustitución. Vamos a cerrar el chat. Y la de acá, lógicamente, es la sustitución en meta. Esto es fácil y se puede ver solamente si no tenemos grupos que solapen esa zona, ¿ya? Porque si nosotros viéramos, por ejemplo, uno de los anteriores, que estuvimos revisando recién, a ver si no me equivoco, este de acá, que teníamos muchas señales, no podemos tener idea que es mono sustituido porque en la zona que estamos conversando recién, bueno, acá se ve un poquito ahí la señal, ¿ya? Porque no está tan, no está más arriba, tiene que ser aquí. No, entre 1600, no, sí está, esa se ve. Pero acá esta no se ve, pues fíjate. Acá no puedo distinguir si está mono o disustituido. Porque las otras señales me solaparon esa zona. Acá se alcanza a ver un poquito que está mono sustituido. Pero un poquito, ¿ya? Pero acá no se ve nada tampoco, nuevamente. Se solapó con otras señales. Entonces, eso que estamos viendo recién con respecto si es orto, meto, para, funciona súper bien, generalmente para estas estructuras que son sencillas, que son bencenos sustituidos con alquilo. Y alcanos, en realidad, ese es el tema, radicales alcanos. O radicales alquílicos, para que suene más bonito. Entonces tenemos ahí nuestro sistema. Entonces la magia acá es ver eso, el benceno. Nos vamos ahora con algunos patrones de insaturados. Esto es lo que estaba comentando recién con respecto a si el doble enlace está terminal, está al centro, si es cis, trans, si está disustituido o disustituido. ¿Ya? Pero acá aparece más o menos claro. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando tenemos la estructura vinílica, ese es el vinil, tenemos que observar esas set de señales, que son las que están en la tablita. Estas que están acá. Alquenos. Vinil. Set de señales. ¿Ya? Aunque en realidad están 1800, estas tablas están en las zonas de las huellas dactilares.
Déjame cerrar esto que se me abrió por coincidencia. Claro, estas son las zonas de las huellas dactilares. Ya. Estas que están acá son las señales de las huellas dactilares que están en otro lado. En la tabla no están presentes porque usualmente hay que ver los espectros, pero ¿qué uno debería esperar? Más o menos. Dice acá sistema insaturado, los patrones de sustitución. La sustitución en los aromáticos y alquinos también se puede discernir a través de la región de vibración fuera del plano. Vibraciones fuera del plano, pero en la sección de las huellas dactilares, bajo los 1000 centímetros la menos 1. Pero hay que tener más o menos cuidado para conocer eso. Estos son aproximadamente donde aparecen vinilos en esa zona, alquenos en trans, esa zona, alquenos en cis en esa zona, alquenos disustituidos en un único carbono en esa zona y trisustitución en esa zona. ¿Ya? Y después tenemos los patrones de sustitución en los anillos aromáticos, pero en la sección de las huellas dactilares. Tenemos 3 señales, 1 señal, 2 señales y 3, que son más o menos las que estaban más arribita. Estaban donde las dejé, estoy seguro que se las mostré. Que son estas que están acá. A eso se refiere. Y esta tiene que ver, como les decía, netamente con factores de simetría. Si hay simetría, generalmente se van reduciendo las señales porque en realidad que vibre la mitad de la molécula es equivalente a que vibre la otra mitad de la molécula. Entonces, esa se transforma en una única señal. Aquí estamos en las huellas dactilares y observamos una sustitución y sustituciones diferentes. De hecho, nos podríamos llevar este esquema aquí y le pegamos en chiquitito la arribita. Esa es más o menos la idea. Un solo sector, una sustitución, 2 señales, 2 señales. Una única, o sea, sustitución en orto, una señal, una sustitución en para, una señal. Y después la metasustitución deberíamos tener en sí 3 sets de señales, ¿ya? Que corresponderían a la simetría o la simetría de este carbono solito, 1, ese, con ese serían nuestros 2, y ese que está acá sería el 3. Son 3 sectores en la molécula que son diferentes, ¿ya? Entonces deberíamos observar eso más o menos en la sección. Acá te lo toma como 2 totales, ¿ya? Pero depende de cómo uno lo mire, o de la pureza del sistema. Eso es más o menos la noción con el IR. Ahora nos vamos con grupos funcionales hacia abajo. Vimos los alcanos, los alquenos, los alquinos, los aromáticos, y los aromáticos tienen su complejidad dependiendo si están mono, di, trisustituido. O sea, mono y disustituido, disculpen. Y en posiciones 2, 4, 2, o sea, 2, 3 y 4. Lo que tenemos acá son grupos funcionales. El que tenemos directamente es el éter. Y la vibración que debería predominar es la vibración carbono con oxígeno, ¿ya? Que es carbono, oxígeno, pero tiene que aparecer esta que está acá, carbono, oxígeno y un carboncito más. Esa 3. Esa se tiene que diferenciar de la del alcohol. Entonces los éteres usualmente aparece esa banda simétrica y es un estiramiento fuerte más o menos entre 1050 y 1150 centímetros a la menos 1, que es lo que está acá. Lo otro ya no nos interesa porque ya conocemos más o menos las señales o la naturaleza de esos grupos. Tenemos vibraciones que son para ese carbono sp3 y para este tipo de carbono sp3 también. Son estas que están acá, con la vibración del grupo isopropilo. Ese es como el contexto. Ahora tenemos los alcoholes. El alcohol tiene que aparecer una banda fuerte, generalmente sobre los 3100, 3200 centímetros a menos 1, y esa corresponde al puente de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el OH puede ser puente de hidrógeno con otro OH, de otro alcohol. ¿Ya? Entonces ya la vibración es un poquito diferente, o requieres más energía para hacerlo vibrar, y por eso que se va de zona. Y es ancha, es una banda ancha, gigante. Entonces el tiramiento oxígeno-hidrógeno es amplio y fuerte, generalmente en esta zona. Aparece el enlace generalmente entre 1050 o 1000 y 1200 centímetros a la menos 1, pero es la vibración carbono-oxígeno, que es esta que está acá. Es esa de ahí. Si nosotros la tratamos de interpretar con esto, decía que era, disculpen, en 3000 y 1200. Entre 1000 y 1200.
Usualmente lo más probable es que esta vibración, no, esta que estoy puro leseando, entre 1000 y 1200. Lo más probable es que una de estas dos vibraciones que están acá, tendría que ver bien la tablita, pero correspondería usualmente a esa vibración de acá. Una de esas dos, a la vibración que hay entre el carbono, enlace sencillo, oxígeno. Y después, lógicamente, dice la posición de la banda depende de la sustitución del alcohol, pues si es primario, si es secundario o si es ternario. ¿Ya? Incluso aquí está más fácil todavía, porque fíjense, el carbono que está acá es terciario, porque sería carbono, un carbono, otro carbono. Es, no, pues nada que ver. Es carbono secundario, está clarito, carbono secundario. Está enlazado a dos carbonos. Y ese secundario más o menos tiene que aparecer entre 1050 y 1150. Igual hay que considerar que es aromático, así que no es tan bonita la banda. Pero yo creo, doy un trocito de uña que debería ser esa banda de ahí, la del carbono enlace sencillo oxígeno. Ese es más o menos el sistema. Entonces, el alcohol, lo importante, puente hidrógeno, lo más importante de esta cosa. Ver si encontramos señales carbono-oxígeno y esas van a variar más o menos entre 1050 aproximadamente y 1260 aproximadamente. Acá te pone la banda completa, ¿ya? Porque lógicamente tenemos primario, secundario, terciario y aromáticos, ¿ya? Están todos presentes en nuestro sistema. Es importante la presencia del puente de hidrógeno. Las aminas en general, otro grupo funcional, también tiene sustituciones, o sea, disculpe, vibraciones particulares en el IR. Aparte, lo más importante que hay que considerar en las aminas acá son las dos vibraciones importantes, la que es nitrógeno-carbono, ¿ya? Nitrógeno-carbono, y la otra vibración usualmente que es nitrógeno-hidrógeno, ¿ya? Y aquí se muestra el estiramiento nitrógeno-hidrógeno de amina primaria con un doblete entre 3200 y 3500 centímetros a la menos 1, que es esta que está acá. Usualmente las aminas tienen ese sistema, siempre y cuando sean primarias. Doblete porque está vibrando, son dos hidrógenos que vibran en la molécula, ¿ya? En modo simétrico y asimétrico, o sea, así y así, ¿ya? Y tiene esa deformación de tipo W, generalmente más o menos acá en 800, que este es como un estiramiento como más o menos grande. What? No me acuerdo qué es, cómo lo puedo traducir en español esa cosa. Vamos, ¿qué me dice? Si lo busco acá. Es que usualmente no calzan mucho los nombres con la traducción. Pero veamos cómo lo podemos traducir para que sea más bonito. Claro, es que no es como tan bonita la traducción porque es como que se mueve. De meneo, si las traduces literalmente. Pero eso es más o menos. Creo que está aquí. Y esas que están acá corresponden a este tipo de vibración. Esta siempre y cuando sea mina primaria. Y esta mina primaria tenemos la opción de que sea secundaria y terciaria. Eso es lo que deberíamos ver acá. Para una mina secundaria, como por ejemplo la pirrolidina, la vibración nitrógeno-hidrógeno es más intensa porque es solo una vibración. Y aparece una sola acá. En cambio, la anterior, al hacer secundaria, hay que considerar acá como uno está sumando los vectores. Por ejemplo, si esos vibran para el mismo lado, es intenso. Y después estamos haciendo la vibración, por ejemplo, esa en ese sentido. Y si tenemos lo mismo, pero uno está vibrando hacia adentro y el otro está vibrando hacia afuera, como que, por ejemplo, si uno vibra 10 y el otro está vibrando menos 5, 10 con menos 5 te da 5. Entonces baja la intensidad de la banda, ¿ya? Por eso es que las bandas son más chiquititas, ¿ya? Aunque las mismas vibraciones asimétricas bajan la intensidad. En cambio acá no tiene esa opción, es solo ella, entonces vibra todo lo que quiere y generalmente la fuerza es alta, por eso la intensidad es más alta, más grande. Es importante también meter acá las ternarias, que no están fijas, pero no se pone porque es lógico que las aminas ternarias no tienen vibraciones nitrógeno-hidrógeno. No tienen, esta zona es limpia, ¿ya? Entonces,
Eso no ocurre. Acá solamente estamos fijándonos en la vibración del nitrógeno con el hidrógeno, primarias y en secundarias. ¿Qué más nos falta? Estas son... Ah, no, pero estas son para los de tipo... La vibración es nitrógeno o sea, la vibración del hidrógeno. Por ejemplo, si es con oxígeno, puente hidrógeno, observamos esta banda ancha sobre los 3200. Si es vibraciones aminas primarias, o sea, aminas secundarias, disculpen, una sola. Amina secundaria, 2, una W. Las que son cuaternarias, las que son hidrógeno, carbono SP, una sola señal sobre los 3100 centímetros a la menos 1. Y después tenemos las vibraciones que son hidrógeno con aromáticos o hidrógeno con alquenos de tipo SP2 sobre los 3000 centímetros a la menos 1. Esos son tipo SP2 y esos que están bajo los 3000 es SP3. Creo que eso como que es bien redundante y ya como que lo conocen todos más o menos. Vamos acá. Nos vamos a los alcoholes, los éteres, nos vamos a los carbonilos. Carbonilo lo hemos estado conversando alto. Los carbonilos tienen una banda intensa, muy grande, por el cambio de momento dipolar entre el carbono doble enlace oxígeno. Y se observa usualmente en la zona de los 1700. ¿Ya? Tenemos entre 1720 y 1740. Dice esta banda es sensible a la conjugación, al igual que todos los carbonilos. Cuando me refiero a la conjugación es, por ejemplo, si le colocamos carbonilos alfa-betas insaturados. ¿Ya? Ahí cambia la intensidad, porque ya no tiene que, o sea, habría menos electrones en sí entre el carbono y el oxígeno, porque estarían conjugando, haciendo resonancia. Entonces tenemos ahí, si el tramo SP2 es muy exclusivo porque aparece un doblete 2720, 2800 que se llama doblete de Fermi, que es el que está aquí, ese doblete que está acá, ese con ese, pero es por la estructura. Tenemos ahí el siloxil carbaldehído o formil siloxano. Y observamos conjugación. Acá tenemos la conjugación. Creo que la conjugación está más abajo. Disculpen. Pensé que la tenía directo a la diapo que seguía. Aldehídos, cetonas. Aldehídos, doblete de Fermi. Cetonas no tienen doblete de Fermi. ¿Dónde aparece el doblete de Fermi? El hidrógeno, carbono, pero ese carbono está enlazado con un doble enlace a oxígeno. ¿Ya? Por eso es la diferencia. ¿Ya? Ese es diferente. Que si es eso, que le colocaron carbono. Si hago eso, esa señal inmediatamente que está aquí se va sobre los 3000 centímetros la menos 1. En cambio, este doblete de Fermi está bajo los 3000. ¿Ya? Está en 2007. Es solamente por eso. Aparte en sí, ese hidrógeno no se comporta como un protón, se está comportando más como un hidruro. Por eso es que la vibración es diferente. Tenemos acá las cetonas, que se pierde ese doblete de Fermi porque tenemos los grupos R, y los R tienen sus vibraciones respectivas en el infrarrojo, bajo los 3000 centímetros a menos 1. ¿Ya? Que tenemos ahí nuestro sistema. Y el estiramiento más importante es el que se observa a los 1700, que corresponde a la vibración del enlace carbonilo. ¿Ya? Creo que en algún momento les mostré el espectro de la acetona, pero es más o menos la misma idea. Acá tenemos la 3-metil-2-pentanona, no podemos ver otra sustitución, porque como tenemos tantas señales acá, no podemos discernir si hay carbonos primarios, secundarios o terciarios. ¿Ya? Para eso necesitamos otro tipo de análisis. Tenemos ahora los ésteres, o los derivados de ácido. El derivado de ácido carboxílico también tiene un grupo CO, pero ese grupo CO no se llama carbonilo, se llama acilo. Y la diferencia entre el carbonilo y el acilo es súper sencilla. Tenemos carbonos doble enlace, carbonos, vamos a poner acá R's, y acá vamos a ponerle I, y acá vamos a ponerle un hidrógeno. ¿No? Pensemos en el aldehído, esto es igual a la acetona. En el caso de estos compuestos, para diferenciar si es un CO, o sea, un acilo o un carbonilo, se piensa generalmente en los ataques nucleofílicos. Si el ataque nucleofílico ataca el carbono, usualmente esto se abre,
estamos hablando de carbonilo. Si el nucleófilo ataca el carbono y eliminamos una parte de la molécula, ahí estamos hablando de acidos. ¿Ya? Ese es como el contexto. Un ejemplo sencillo, imaginemos que tenemos un ácido carboxílico, un cloruro de ácido, mira, más fácil todavía. Y luego reaccionar con un hidruro, un nucleófilo. El hidruro entra acá y elimina el cloro. Entonces la primera reacción que tendría es un hidrógeno y el cloruro. Entonces hay una sustitución. ¿Se fijan? En cambio, si eso lo hago con un aldehído, tengo el aldehído y lo ataco con un hidruro, y el hidruro va a atacar acá, pero se va a abrir el doble lazo porque este hidrógeno es demasiado básico y no se va. Y finalmente obtengo como subproducto un alcoxio. Hay un cambio, no hay una eliminación. Así yo diferencio, es un alquilo de un, o sea, de un carbonilo, disculpen, de un acilo. Si es sustituible el grupo o no, por el ataque de un nucleófilo. Sustituyo, acilo. No sustituyo, carbonilo. Puede ser aldehído o cetona, es la misma tontera. O sea, acá tenemos un éster. Los ésteres son diferentes porque estos grupos son potencialmente, se pueden eliminar. Por ejemplo, el grupo completo que está acá. Entonces tenemos acá la vibración del CO, perfecta. Es un poquito diferente, ¿ya? Y aparece a 1735 aproximadamente. Esto aparece a 1007, o sea, 1720. Se requiere un poquito más de energía. ¿Y por qué se requiere un poquito más de energía? Porque esta tontera tiene conjugación. ¿Qué quiere decir lo mismo? ¿Qué quiere decir lo que estoy queriendo decir? El oxígeno que está ahí al lado, hay varias opciones. O que le esté entregando densidad electrónica para que esto se abra, ¿ya? Y hay un poquito de resonancia. No es una resonancia tan estricta porque es difícil que el oxígeno quede con carga positiva. Pero usualmente hay una tendencia ahí, hay un movimiento de electrones entre esos dos oxígenos. Y eso hace que requieras un poquito más de energía para poder hacer vibrar. Por eso que se va un poco más hacia, ¿cómo se llama? A valores más altos. Y después tenemos la banda lógicamente fuerte de carbono-oxígeno. Y es más alta que los ésteres porque el cambio de momento polar es más alto. Porque tenemos un carbono muy positivo, porque los electrones se los llevó el oxígeno, y eso está enlazado a otro oxígeno. Entonces esta vibración es muy fuerte, alta intensidad. Ese es el tema. Si la comparamos con el éter que tenemos acá, se fijan que la banda no es tan intensa. Acá tenemos ahora el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, ahí se justo lo traduje, o sea, lo traduje literal del inglés, es el más desordenado, ¿ya? O sea, es el más feo de los espectros infrarrojos, porque tiene su señal de carbonilo, tiene su señal fuerte del grupo CO, pero tiene un puente de hidrógeno gigante, porque recordando que como tiene este sistema que está acá, el mismo, eh, el mismo ácido puede hacer puente de hidrógeno con otro ácido, ¿sí? Y hacen puentes de hidrógenos intermoleculares. Entonces, en realidad se están comportando como un set gigante de moléculas y no una molécula como individual. Entonces, puente de hidrógeno muy grande. Te tapa casi todas las señales. Observemos la señal del grupo CO, doble enlace, y las señales del grupo CO, enlace sencilla. Esas son las dos señales que uno observa acá en el infrarrojo. Vamos a grabar aquí. Después seguimos avanzando. Tenemos acá los anhídridos. El anhídrido es un derivado de ácido carboxílico y tiene una ventaja en particular, que no tiene el oxígeno con hidrógeno. No lo tiene. Entonces, al no tenerlo, ¿qué perdemos inmediatamente? El puente de hidrógeno. Que está acá. Creo que no me quiere funcionar en la visilla. Acá. Entonces, eso se pierde. No tiene puente de hidrógeno. Pero sí tiene la enlace CO. Y está duplicado. ¿Por qué está duplicado? Porque tenemos dos. 1, 2. ¿Ya? Vibraciones pueden ser
los dos por el mismo lado, y justo cuando uno vibra para el lado diferente, aparecen las dos señales en el IR. Y lógicamente tenemos acá las señales que son carbono, oxígeno, carbono, pero estos carbonos asimismo tienen diferente momento dipolar porque están enlazados a un doble enlace con otro oxígeno. Entonces observamos una señal gigante, usualmente en el sector de 1000. Estiramiento carbono-oxígeno por motivo o entorno mixto, que es lo que tenemos acá. Ese es como el contexto de los anhídridos de ácidos carboxílicos. Acá tenemos las amidas. Aquí quería conversar como bien con ustedes porque las amidas tienen señales parecidas a las aminas, ya sean aminas primarias, secundarias y ternarias, igual que las amidas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, observamos señal de estiramiento CO, que es la que tenemos aquí, esa directa, generalmente más o menos entre 1600 y 1700 centímetros al menos 1. Lógicamente cambia, se va más al positivo, o sea, a menor energía, disculpen, porque las aminas, a diferencia del oxígeno, hacen harta resonancia, pues le entregan electrones al oxígeno. Entonces, mueve los electrones y hace que ese enlace doble no se comporte tanto como un enlace doble, se comporte un poquito más como un enlace sencillo. Entonces lo va a mover un poquito más hacia zonas de menores energía. Por eso está más abajo. Y lo importante es que como tenemos dos hidrógenos en el mismo nitrógeno, tenemos que observar dos señales. Entonces, las amidas primarias, el estiramiento nitrógeno-hidrógeno ocurre desde los 3200 a los 3500, pero como un doblete, porque son dos. Pueden ser para el mismo lado o para lados diferentes. Dos señales. Igual que las aminas. Vamos con las secundarias. ¿Ya? Se me fue la secundaria. Las secundarias, cuando tenemos acá una sustitución, lo que debería ocurrir es que tiene que perderse una de las señales, porque solo uno de los hidrógenos va a estar vibrando. O sea, una amida monosustituida. La amida monosustituida, ese hidrógeno, se nos forma en una única señal en el IR. ¿Ya? Y si tenemos una amida disustituida, se pierde esa señal, la señal nitrógeno-hidrógeno. Tenemos acá los nitros. Los nitros no son tan interesantes porque tienen su señal nitrógeno doble enlace oxígeno y nitrógeno enlace sencillo oxígeno, más o menos en los mismos sectores. ¿Se fijan? Es más bajo todavía para el doble enlace y un poquito más alto para el enlace sencillo. Ese es para el doble. Este es para el simple. Está medio feo el sistema, pero corresponde a ese. Y este corresponde a ese sector. Y es relativo porque la molécula, al ser un nitro, eso está en resonancia, en una resonancia constante. Entonces cambia un poquito las señales. Estamos ya terminando las señales de infrarrojo. Después tenemos los nitrilos, carbono triplase nitrógeno, y nuevamente aquí hay que tener cuidado. No, este sí tiene cambio de momento dipolar. Porque ese triple enlace se comporta más o menos como el carbono-carbono triple enlace. Aparece en el IR y aparece en su zona. Más o menos entre 2000, 2500, 2400, disculpen, centímetros a la menos 1. De hecho, una de estas, si no me equivoco, está en la guía de ejercicio, un nitrilo. Y es por lo mismo. Hay esta vibración en particular. Y netamente por ese grupo. Es la más importante, las otras no interesan mucho. Lo otro también, no hay señales sobre 3100 centímetros a la menos 1 porque no hay un hidrógeno aquí. Ahí no hay hidrógenos y ahí tampoco hay hidrógeno. Entonces no puede haber esa vibración. Entonces se salta. Una buena forma de diferenciar, por ejemplo, al propeno nitrilo del propino, si lo dije bien. No, un butino. Un butino. 1, 2, 3, 4. Sí. El butino del propio nitrilo. O sea, ¿a qué me refiero? El butino debería ser así. Igualito. Mismo sector, pero se modificaría en un solo sector de la molécula. Entonces yo debería observar esa señal sobre los 3100 centímetros a la menos 1. Y lo descarto con respecto al nitrilo. Y tenemos acá los efectos de la conjugación, eso estaba ya acá abajo. Cuando hay conjugación hay que tener cuidado porque las vibraciones tienden a cambiar, se tienden a ir a zonas de menor energía. Acá
Como este sector no tenía pensado pasarlo hoy día, en realidad no lo traduzco. Pero es re fácil de ver. ¿Por qué? Porque acá tenemos una conjugación, al igual que los carbonilos alfa-beta no saturados. Al haber conjugación, el enlace que es carbono doble enlace oxígeno, hay una migración de los electrones en este sector, se va a conjugar. Entonces, en algunos momentos, cuando hay resonancia, el enlace carbono-oxígeno va a ser enlace simple. ¿Ya? O sea que este venga para acá y este suba. Oxígeno, doble enlace, carbono enlace sencillo. ¿Se fijan? Ocurre solamente por resonancia. Entonces, en sí la fuerza del doble enlace que está acá no es tan alta. Se está comportando, depende de la conjugación, se puede comportar más como un enlace sencillo que como un enlace doble a secas, ¿ya? Porque se conjuga. Y al hacer esa conjugación, mueves la banda a zonas de menor energía. Requieres menos energía para hacer la vibración de este enlace. Tenemos dos comparaciones. Tenemos esta estructura donde el carbonilo está en la posición 1 y cuando está en la posición 2 con respecto al benceno. ¿Ya? Entonces cambia. Y después tenemos la conjugación cuando tenemos anillos aromáticos y tenemos grupos atractores o donadores de electrones. Entonces cuando son grupos o sea, atractores de electrones, la banda se va a zonas más fuertes. Y cuando son grupos donadores de electrones, se va a zonas que son más débiles en energía. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Por ejemplo, tenemos el grupo la acetofenona. O sea, no, nada que ver acetofenona. Sí, pues acetofenona está bien. Y podemos poner un grupo activador, como por ejemplo el grupo NH2. Y lo que va a hacer este grupo, con su resonancia, va a entregar electrones al anillo y estos electrones se van a ir al carbonilo y van a formar en algún momento esta estructura resonante. Lo tenemos doble enlace y un enlace sencillo, entre comillas, entre el carbono con el oxígeno. Te baja a zonas de menor energía. En cambio, el grupo nitro, que está acá, quita electrones y le quita electrones el pesado al doble enlace, carbono-oxígeno. Entonces hace que el enlace sea más cortito y por ende cueste más hacer la vibración. Por eso que tienes que irse a energías más altas. Ese es el efecto de la conjugación. Acá está la conjugación nuevamente, pero acá tenemos otro efecto causado por la sustitución. No es tan importante porque ya moviste la banda, no sé, no es tan interesante. Y también tenemos efectos de ahí de la tensión del enlace. Entonces, cuando está altamente tenso, requieres mucha energía para hacerlo vibrar. Y cuando está más relajado, menos energía. Recuerden que al ser SP2, ese enlace de ahí adentro debe ser de aproximadamente 120 grados. Acá se cumple un poco, pero acá en el ciclo butano y el ciclo propeno no se cumple. Recuerden que en el ciclo butano los ángulos internos son de 90, entonces hay una compactación del 120 hasta 90. Y en el caso del ciclo propeno, hay que bajar hasta 60 grados, de 120 a 60, entonces tienes una compresión de 60 grados ahí adentro. Entonces es altamente reactivo. Y nos queda la última diapositiva de infrarrojo. Ahí ese es el puente de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno ya lo hemos conversado muchas veces. El carbonilo puede modificar su vibración dependiendo si hay puentes de hidrógenos extras. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Tenemos acá un carbonilo. Creo que ya quiere almorzar el Martín. Tenemos el carbonilo, tenemos un carbono y tenemos un alcohol. Hay un puente de hidrógeno que es intermolecular. Y no, es intramolecular. Caso de dije mal, intramolecular. Y ese puente de hidrógeno intramolecular nuevamente hace que la frecuencia se modifique un poquito, porque los electrones que están acá se van a ir hacia el hidrógeno, hacia el oxígeno. Entonces va a costar más hacerlo vibrar y por ende va a cambiar un poquito la frecuencia de vibración. Ese es más o menos el contexto. Y ahí terminamos con el IR. Creo que no fui, conversé muy rápido. Déjame poner en pausa la grabación.